1.400.000 pesos para poder afrontarlos. Vamos a hablar ahora con Fernando Barrera, director del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor, que nos va a explicar cómo se gestó este informe. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto, un placer. Bueno, en primer lugar, este 1.400.000 pesos, exactamente 1.409.000 pesos, ¿qué gastos incluye? Entendemos para un grupo familiar tipo, es decir, un grupo familiar de 2 adultos y 2 menores. Sí, tal cual, como vos lo decías en la introducción, este es un informe que nosotros venimos haciendo hace 8 años. Pedimos siempre la misma canasta básica de alimentos y servicios, con lo cual incluye gastos estacionales, pero sí incluye una canasta básica nutricional, los servicios vinculados tanto a las personas como a las viviendas, y algunos servicios adicionales, como por ejemplo, vos bien lo decías, el pago de una cuota en un colegio subvencionado o el pago de una cuota en alguna institución deportiva para que esta familia tenga esparcimiento. Incluye el alquiler de una propiedad, los gastos en materia de celular, es decir, una canasta básica elemental de un sector medio de una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires. Bien, en ese caso, ¿cuál ha sido la evolución de esta canasta que ustedes vienen midiendo a lo largo de este año en comparación con la inflación? Me parece que ese es el punto relevante por todos los servicios que estaban subsidiados y han dejado de estarlo. Sí, bueno, tal cual. En realidad, en los últimos meses lo que hemos notado nosotros es un impacto muy fuerte, especialmente en los últimos dos, de lo que tiene que ver con los servicios vinculados fundamentalmente a la vivienda, esto es luz, gas, bueno, electricidad, agua, que está impactando muy fuerte en el bolsillo de los sectores medios, ¿no? Con un incremento que supera ampliamente el porcentaje promedio de la inflación mensual. Pero también es cierto que hay un impacto fuerte en bienes de consumo masivo. Si uno analiza el promedio, a nosotros nos da un incremento del mes anterior con este del 4,21%. Pero si solo lo circunscribimos a los bienes de consumo masivo, esto es comestibles envasados, verduras, carnes, gaseosas, el promedio ya se amplía a casi el 6%. Esto significa que el costo está impactando muy fuerte también en la canasta alimentaria de los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires, lo que está generando, y esto es preocupante, un cambio de hábito en el consumo de las familias argentinas. Es decir, por ejemplo, el consumo de carne y de proteínas se ha reducido a pisos históricos, y esto tiene como consecuencia o es consecuencia de la dificultad para la compra de todos estos bienes que son importantísimos para la nutrición, especialmente de los más niños, ¿no? Bien, ¿qué sucede en materia de servicios públicos? Recién nos metíamos en el tema de los servicios que están subsidiados. De hecho, recién hacías la aclaración de que, por ejemplo, la cuota del colegio privado que incluye el informe es de un colegio subvencionado. Nada de eso tiene certezas acerca de cómo va a ir evolucionando en el tiempo. ¿Qué perspectiva ven para esta canasta? ¿Cómo va a seguir marchando a la par de la inflación? ¿Por de encima o por debajo? No, nosotros estamos preocupados realmente porque las variables económicas están marcando unos próximos meses muy difíciles para todos los argentinos, ¿no? Recién escuchaba al vocero presidencial que hablaba y tomaba la inflación como un problema estrictamente monetario. En realidad lo que estamos viendo es que la inflación tiene varios puntos de impacto que generan que pueda seguir creciendo de acá a diciembre, como por ejemplo la inflación núcleo en los bienes del producto masivo. Lo mismo pasa con la relación del peso con las monedas extranjeras. La relación del peso y el dólar también impacta sobre el nivel inflacionario. Con lo cual, nosotros estamos notando que este promedio, que hoy está en un piso del 4%, puede llegar a incrementarse de acá a diciembre, y la inflación va a seguir impactando fuerte en el bolsillo de los sectores medios de la ciudad, ¿no?
No, y la clave, Fernando, es de acá en adelante, ¿no? El porcentaje incluso de gente que puede quedar afuera, ¿no? de esta canasta, por el desempleo que hay, por los índices de pobreza también, ¿no? ¿Cómo manejan esto en cuanto a la cantidad de gente, ¿no? que ya quedó y la que va a quedar afuera de esto? Es notable, si uno lo analiza con el salario promedio de la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a dar cuenta que los ingresos de una familia no alcanzan a cubrir esta canasta por más básica de que se trate, ¿no? Es decir, no, lamentablemente hoy se necesitan más de 2 ingresos para poder cubrir los gastos mínimos de una familia y esto marca las dificultades en las que nos estamos enfrentando los argentinos en los últimos tiempos, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo hoy es uno de los temas de mayor importancia e interés de los argentinos. En todas las encuestas de todas las consultoras hoy aparece la posibilidad del desempleo como uno de los problemas más importantes. Y si esto lo consideramos en base al nivel, la pérdida del poder adquisitivo del salario, el panorama que tenemos de acá al año que viene no es muy favorable. Bien, Fernando, ¿qué pasó con los servicios, digo, saliendo de este número puntual de julio? ¿Qué pasó? Y yendo más a lo que pasó en 2024, digo porque desde el cambio de gobierno se empezó a aplicar una política de reducción de subsidios. Más allá de lo que sabemos todos, del aumento en electricidad, gas, agua, ¿qué pasa con los otros servicios que de algún modo u otro también estaban pisados de alguna forma? Hablo de la educación privada, hablo de la medicina privada, sobre todo el precio de las prepagas que ha tenido un gran aumento y no sé, tal vez de otros rubros como por ejemplo lo que tiene que ver con los gastos de un auto, que también seguros, etcétera, venía con algún control de precios. ¿Qué pasó con todos esos servicios? Digamos, esos me imagino que todavía no terminaron de ajustar lo que consideran que tenían de retraso. No, no solo no terminaron de ajustar, sino que se ajustan, lamentablemente se ajustan mes tras mes y evidentemente no tienen fin en cuanto al ajuste. Y esto es Y por encima de la consecuencia, inflación, por encima de la inflación por promedio, supuesto, digamos. por supuesto, pero además es consecuencia de la desregulación de todo el mercado económico. El gobierno ni bien asumió a partir del decreto 70 y luego a partir de la ley bases, tuvo como política la desregulación de los mercados económicos fundamentalmente en cuanto a servicios. El impacto que eso tuvo en materia de, por ejemplo, la medicina privada ha sido espeluznante, fundamentalmente para los sectores de la tercera edad, que en muchos casos necesitan exclusivamente de esos servicios para poder garantizar su mínimo sistema de salud. Y hoy les resulta prácticamente imposible, a pesar de que el Ejecutivo en su momento planteó que las empresas de medicina prepaga revean los incrementos que habían realizado en diciembre y enero, que eran abusivos. No terminó de contenerse esa situación y siguen llegando a los domicilios particulares de facturas con incrementos en el servicio de medicina prepaga. Lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con los servicios públicos. Es decir, a partir de mediados de este año, el Ejecutivo entró en un proceso de transformación de la tarifa técnica, por ejemplo, del servicio eléctrico. De acá a diciembre se está desregulando la tarifa y a su vez quitándole los subsidios que hasta este momento le permitían a los ciudadanos poder acceder a un servicio, por ejemplo, de electricidad con mayor facilidad. Claro. A partir de diciembre va a cambiar el código, la tarifa, la determinación de la tarifa del servicio de electricidad, con lo cual se va a quitar absolutamente los subsidios y se le va a cobrar a los usuarios la tarifa plena de producción de cada uno de esos servicios Claro, públicos. pero, a mí me gustaría centrarme en un punto, lo que hablábamos hace un rato, Mariano, en cuanto a que el gobierno fue muñequeando o, digamos, regulando de algún modo el grado de retiro de subsidios, teniendo los dos platos de la balanza a la vista, ¿no? Por un lado,
en la búsqueda de tener equilibrio fiscal, pero por el otro tratando de que ese aumento en las tarifas no se dispare. Ahora, con el resto de los servicios, medicina privada y educación privada a la cabeza, ahí ya hay mucho menos control. Tal cual, aparte una cosa es la inflación y otra cosa lo que fue en diciembre y enero la pérdida de poder adquisitivo del salario real, que si bien ahora se está recuperando, es muy lejos de la pérdida que ya tuviste en diciembre y enero. Sí, pensemos que el poder adquisitivo del salario se viene perdiendo los últimos 2 años, ¿no? Con lo cual el impacto que tuvo diciembre y enero fue feroz porque se sumó a la pérdida que venía arrastrando el poder adquisitivo del salario, con lo cual la equiparación que tuvo en los últimos meses las negociaciones paritarias no logran revertir el saldo negativo que todavía venimos arrastrando desde fines del año pasado. Bien, perfecto. Fernando, muchísimas gracias por este informe, muy interesante. Al contrario, un placer, gracias a ustedes y a disposición.